Buenas tardes a todos. Quiero agradecer a la organización y a Autodesk Innováis la oportunidad que nos ha ofrecido para hacer esta presentación de las posibilidades que ofrece el software InfoWorks ICM para la solución de problemas reales en las redes de saneamiento y drenaje urbano. Mostraremos en la presentación pues, la utilización del software ICM como gemelo digital para solucionar problemas reales que ocurren en ciudades españolas donde hemos trabajado nosotros como SEIPA. Inicialmente voy a hacer una pequeña presentación. Sí. De la empresa. SEIPA es una ingeniería, somos una empresa pequeña que tiene una historia de 24 años ya en la búsqueda y la eficiencia y la eficacia de las redes de distribución de agua y las redes de saneamiento y drenaje urbano. Nosotros estamos... la historia de la empresa y la mejora de los servicios y de los equipos de medición que han ido apareciendo a lo largo de los años ha ido en paralelo, proporcionándonos a SEIPA la oportunidad de implementar servicios nuevos y servicios más tecnológicos a las empresas gestoras de agua. Empezamos con el inventario de redes, hace 24 años, inventario de redes y digitalización en GIS, que bueno, pues en el GIS, a pesar de que Diego me pueda decir lo que sea, el GIS que se utilizaba era el AutoCAD Map hace 25 años como repositorio de información y nosotros también empezamos con la detección y localización de fugas. El avance de la digitalización y la aparición de equipos de medición y comunicaciones fiables y autónomos empezó mucho más rápida en las redes de distribución de agua y nos permitió a SEIPA evolucionar en pues, todos los servicios que ofrecíamos, creando modelos hidráulicos, sectorización de redes, creando modelos de calidad de aguas y llegando a implantar gemelos digitales que integran el modelo online con visualizaciones en 3D. El avance en las redes de saneamiento ha sido más lento porque la tecnología de medición pues, ha tardado más en superar la barrera de la agresividad de poner medidores autónomos y con transmisión en los ambientes que son bastante corrosivos, pero a partir del año 2010 nosotros, SEIPA, comenzamos la implantación del modelo hidrológico e hidráulico completo en la red de Donostia-San Sebastián con InfoWorks CS. Luego ya está implementado en el InfoWorks ICM. La aparición de medidores fiables de caudal y nivel y calidad de aguas más avanzado nos ha permitido elaborar modelos de calidad de aguas en la red de saneamiento, modelos de contaminación y su implantación como un gemelo digital de funcionamiento online. Para eso tiene Autodesk Innováis una herramienta que se llama el ICM Live. Queremos resaltar nosotros que SEIPA en estos 24 años ha priorizado la ejecución de trabajos y servicios con calidad. Y esa calidad se ha basado siempre en que todos los trabajos los hemos hecho con mediciones de campo. Las mediciones de campo reflejan exactamente el comportamiento de las redes y así aseguran que los gemelos digitales que nosotros presentamos como resultados a nuestros clientes responden a la realidad. SEIPA es el consultor de Autodesk Innováis en el caso del InfoWorks ICM porque ha trabajado con este software, como he dicho, desde hace 12 años. Estos 12 años hemos realizado modelos de redes completas, no simplificadas, redes completas hasta el último colector, hasta el último tubo, hasta en una longitud de unos 2.000 kilómetros en 7 ciudades. Y además hemos realizado más de 30 estudios puntuales de problemas de desbordamientos o problemas de sobrecargas en redes o problemas de vertidos para solucionarlos. Ahora ya entro, si avanza esto,
podéis ver en la pantalla lo que es la presentación real de esta ponencia. Nosotros estamos presentando situaciones reales que se dan en 6 ciudades que estamos presentando ahí, situaciones reales de escorrentía, vertidos, contaminaciones y toda esa variedad. El último caso es Bilbao, cuando las inundaciones, en el que la aplicación del modelo en cada uno de los casos, el modelo en ICM, nos ha ofrecido las soluciones para determinados casos, que no es exactamente el de Bilbao. Pero bueno, ahora, a continuación, dejo la palabra a mi compañero Iker Berzosa, director de proyectos de la empresa Seipa, que explicará cómo hemos creado esos modelos y cómo hemos resuelto los problemas en cada uno de los casos. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, os voy a intentar explicar un poquito cómo generamos nosotros los modelos dentro de Infowars ICM. Como bien ha dicho José Luis, llevamos más de 12 años trabajando con Infowars y, bueno, es el pan de cada día, como se dice, ¿no? Lo que sí me gustaría explicar es un poquito desde un modelo como es desde el nacimiento hasta su madurez, como si fuera un niño, ¿no? Le vas viendo cómo va creciendo y cómo te va dando resultados fiables, ¿no? Que sería la madurez, ¿no? Entonces vamos a empezar desde el principio, ¿no? Que lo suyo sería cómo crear un modelo hidrológico hidráulico en 1D y en 2D, ¿no? ¿Por qué hablamos de 1D y 2D? Primero, nada más empezar con un cliente cuando hablamos con ellos y quieren implementar esta solución, lo primero que nos tienen que facilitar son los datos en bruto. Estos datos en bruto suele ser la piedra en el zapato de mucho cliente. Porque como no se fía de sus datos en bruto que tiene, sabe que su GIS no está completo, muchas veces nos encontramos hasta cosas en papel, o sea, no están ni digitalizados, cosas con etiquetas marcadas, no tiene una base de datos fiable. Ya es reticente a la hora de, no, ¿cómo voy a hacer un modelo yo si mis datos iniciales no son buenos? Bueno, existen diferentes alternativas, ¿no? A la hora de poder llegar a solucionar eso. Como bien ha comentado Diego, él es experto en eso y ellos mismos, ¿no? Pueden facilitarle. Nosotros, al final, tratamos con todo tipo de datos. O sea, tanto Autodesk como Esri, como lo que venga, ¿no? Geomedia, nos da igual. Entonces, bueno, lo que hacemos nosotros cuando nos llegan los datos ya en bruto es identificar los datos que nos han llegado. Cuando identificamos los datos, vemos qué datos faltan, cuáles datos son erróneos y lo que decidimos es qué zonas hay que ir a inventariar a campo. Como os comentaba, muchos clientes dicen, no, es que yo no tengo gente para llevar a campo a inventariar. Bueno, nosotros tenemos gente dentro de la empresa que podíamos hacer. No vamos a inventariar todo. Cuando hicimos el primer modelo en Donosti, al hacer el modelo completo de la red, inventariamos toda la red por encima de 400. Fueron 300 y pico kilómetros de red y fue un trabajo de casi un año en el que vimos que la eficacia de tanto tiempo tampoco no era rentable. Entonces, va pasando el tiempo y te vas dando cuenta y dices, bueno, pues la solución igual es zonas complicadas, zonas conflictivas, zonas que el propio servicio que lleva el mantenimiento de estas redes sabe, ¿no? Que son complicadas y entonces pues las intentamos seleccionar, ¿no? Una vez que las tenemos seleccionadas, inventaremos esas zonas y el resto de datos que no tenemos, el programa tiene sus módulos de estimación, interpolación, entonces podemos hacer correr el modelo gracias a todas estas herramientas que tiene el propio software. Entonces, con esto ya tendríamos una red, pero claro, esta red no funciona. ¿Por qué? Porque como ponemos aquí, por ejemplo, esto es el caso de Irún, ¿no? Existen muchos elementos singulares dentro de una red de saneamiento. Esos elementos singulares hacen que la red funcione de una forma o funcione de otra. Al final, todos sabemos que todo el agua en una red de saneamiento va por gravedad, pero claro, luego necesita sus bombeos, necesita sus compuertas, sus cosas motorizadas, ¿no? Aquí vemos un ejemplo de todo lo que es el funcionamiento de Irún. Es una red con un interceptor principal que va por todo el margen de la ría y va por estaciones de bombeo, subiendo el agua, pasando al siguiente interceptor, subiendo el agua, pasando al siguiente interceptor. ¿Qué pasa con estos elementos singulares? Que tienen una regulación, ¿no? Por ejemplo, en una estación de bombeo de Amute tiene 4 bombas que según el nivel que tiene en el pozo de bombeo, salta una bomba, salta la segunda, salta la tercera, salta la cuarta, ¿no? Y también tiene
un medidor en el canal de entrada que si pasa de una medida cierra una compuerta que está a 500 metros más aguas arriba de esa estación de bombeo, cierra la compuerta y abre un alivio para que alivie. Entonces, todo esto hay que implementarlo. Si no, la red no va a funcionar. Entonces, para nosotros esto es fundamental. El meter todos estos datos, todas las regulaciones dentro del modelo. Este software permite una regulación de los tiempos de control, que puedes meter todo el sistema que vemos aquí de consignas, meterlas dentro del modelo. Así ya hemos conseguido tener una red que corre, una topología correcta y unos elementos singulares que reaccionan a la realidad. Cuando ya tenemos esto, el resto de cosas ya las podemos sacar de otros sitios. O sea, aquí lo que vemos es, tenemos la red ya implementada y vamos a generar el modelo hidráulico en una dimensión. Para generar el modelo hidráulico en una dimensión, al tener ya la red, que ya funciona, un MDT que lo podemos sacar del IGN si no lo tenemos, unas cuencas hidráulicas que las generamos nosotros manualmente, unas subcuencas que estarán dentro de las cuencas hidráulicas generadas, tanto unas pluviales como unas fecales, y con la ayuda de los usos de suelo del SIOSE, que también está dentro del IGN, podemos dar a esas subcuencas un porcentaje de uso de suelo que tiene cada una, que va a ser el agua que va a entrar en cada pozo. Entonces, con esto ya tenemos un modelo hidráulico en una dimensión. Con esto ya podíamos funcionar. ¿Qué es lo que pasa? Que en muchos sitios lo que es la cuenca hidrológica es la que está determinando la entrada dentro de las redes. No podemos subestimarla. Entonces, ¿qué hacemos? Pues ahora vamos a generar un modelo en 2 dimensiones. Para generar el modelo en 2 dimensiones no me vale con generar el modelo hidráulico en una dimensión y dejar que el agua suba a superficie y corra, porque hay otras aguas también, ¿no?, que hay que tener en cuenta. Aquí vemos las cuencas hidrológicas que hemos generado, tanto que se pueden generar en Global Mapper, como en ArcGIS o en cualquier otro, en QGIS. Generamos una zona hidráulica en 2 dimensiones que va a ser toda la cuenca que vierte a ese municipio, ¿no? Cogemos la capa de edificios para que el agua no pueda discurrir entre edificios y estructuras, ¿no? Cogemos los usos de suelo para generar esas zonas hidráulicas, cómo van a ser esas cuencas, ¿no?, rurales, digamos. Cogemos la batimetría para saber toda la zona fluvial. Por ejemplo, en este sitio está condicionado por las mareas y todo, entonces es muy importante tener la batimetría y tener las condiciones del mar y las condiciones hidráulicas de la ría para poder ver cómo va a actuar el agua. Ponemos las zonas de rugosidad y de infiltración y con todo esto lo que generamos es una malla en 2 dimensiones, en la que en esa malla en 2 dimensiones es por donde va a circular el agua con todos los condicionantes que le hemos puesto anteriormente. Entonces, ahora ya tenemos el modelo hidráulico en una dimensión y el modelo hidráulico en 2 dimensiones, se junta con la malla el modelo hidráulico en una dimensión y ya tenemos el modelo completo. Con este modelo completo, ¿qué hacemos? Una calibración del modelo. Las calibraciones del modelo, bueno, como muchos sabéis, primero hacemos una calibración en tiempo seco, en la que comparamos los caudales recogidos en tiempo seco con los caudales llegados a las estaciones de bombeo y a la depuradora. Se calibran, se dan unas... Si tenemos datos de SCADA, de telemetrías, de que porque el servicio de abastecimiento, lo que sea, lo llevan los mismos o se puede tener acceso a ello, pues se meterían y si no, se estimarían unos perfiles de diseño, ¿no?, tanto doméstico como industrial, y unos usos de suelo, y se intentaría llevar a la realidad, ¿no?, la red a la realidad. Una vez que tenemos ya calibrado el tiempo seco, vamos a calibrar en tiempo de lluvia. En tiempo de lluvia tenemos, por suerte aquí en Irún, había un montón de medidores, tienen un montón de medidores de telemetría en la red. Entonces, es fácil calibrar una zona así. Nos hemos encontrado en sitios en los que no tenían o tenían muy pocos. Nosotros para eso también, dentro de nuestra empresa, tenemos caudalímetros portátiles en los que intentamos medir en los sitios para tener unas medidas fiables y poder llevar el modelo a esa realidad. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos caudalímetros portátiles en sitios complicados. Por ejemplo, aquí en Irún hay una regata que era una antigua escombrera y les baja un montón de agua y se les mete en la red. Ellos no la tienen calculada ni la tienen medida. Entonces, nosotros pusimos un caudalímetro portátil ahí. Es muy importante eso, porque al final, como vemos aquí en este vídeo, que muestra el propio programa, o sea, cuando hay una lluvia grande, ese agua entra en la red. ¿No? Estamos hablando aquí de caudales de hasta 12 y 15 metros cúbicos por segundo.
que están entrando en tu red. Si no los tienes en cuenta, pues luego los problemas no sabes por dónde te vienen. Entonces, nosotros le damos muchísima importancia a las medidas en campo. Cuanto más medidas tengamos, mejor. Tú puedes tener mucha telemetría, pero hay sitios que se te van a escapar. Es mejor medirlos también. Así vas a llegar a conclusiones mucho mejores dentro de tu red. Entonces, para la calibración de las lluvias, ¿qué hacemos? Cogemos los 2 últimos años de lluvias y cogemos 3 tipos de lluvias cada año. Cogemos una lluvia pico, cogemos una lluvia más continua en el tiempo y cogemos una lluvia de 2 picos. ¿Para qué hacemos esto? Pues para ver si de verdad la red se está comportando como se tiene que comportar y la realidad. Sobre todo la lluvia de 2 picos es la que te dice que de verdad sube, baja y vuelve a subir. Porque en los modelos es muy fácil que suba, pero que vuelva a bajar y que vuelva a subir es lo difícil. Entonces, bueno, cogemos 6 lluvias y con esas 6 lluvias hacemos la calibración. Aquí tenemos unos resultados obtenidos en un medidor, ¿no? Intentamos llegar a lo más próximo a la realidad. Es así. Siempre se verifica con los servicios. Cuando tenemos ya la calibración hecha, ahora lo que tenemos que hacer es un diagnóstico inicial. Entonces, lo que hacemos es, una vez que tenemos la calibración, vamos a meterle una lluvia de periodo de retorno de 10 años y, por ejemplo, aquí se le mete una marea viva, ¿no? Digamos que son 2,4, la marea máxima que se ha tenido en Irún, por ejemplo. Y con eso vemos el diagnóstico de la red. ¿Qué pasa aquí en esta red? Que como vemos la red, colector, bombeo, colector, bombeo, colector, bombeo, colector, bombeo, ¿no? Todo llega a la parte baja, que está en el interceptor. Entonces llega muy rápida ese agua. Se coge carga, las bombas no sacan y tienen problemas. Sabemos cuál es su problema, ¿no? Y ellos lo saben también. Pero ahora, con esto ya hemos sabido que tenían razón. Ellos sabían cuál era su problema, pero no lo sabían hasta que no lo ven aquí. Como veis, las gráficas en verde son el calado que cogen los colectores. En rojo es la altura del colector. Como veis, para de llover y algunos colectores siguen todavía cargadísimos. La capacidad de almacenamiento de la red que te da el modelo, ya se ve, la red tiene 61.000 metros cúbicos y está cogiendo y tiene que coger más de 100.000 metros cúbicos. O sea, le quedan 40.000 metros cúbicos de capacidad, ¿no? Que es lo que se está quedando en superficie. Vemos aquí los problemas que vemos en el diagnóstico. Vemos un cuello de botella, típico problema, ¿no? Que nos encontramos en muchos sitios. Redes viejas, redes de mampostería que se han derrumbado, que antes hacían las secciones como se hacían, que no tenían una... Luego, taponamiento por salidas directas a la regata con mareas altas. Como hemos hecho el diagnóstico con marea alta, pues hemos visto que cuando coge marea, la red no puede salir y sale por las tapas, ¿no? Pasa en muchísimos sitios que están en la costa. Y vemos el problema que tienen con los alivios. Vemos unos alivios muy continuados en el tiempo y de bastante caudal. Entonces, estas 3 cosas más o menos son los problemas que nos encontramos de primeras. Todo esto lo vemos aquí a gran escala. Vemos cómo es la simulación, el periodo de retorno de 10 años, la marea con 2,4. Vemos cómo la red abajo se carga entera, los colectores en rojo se ven cargados, las zonas de inundación, como toda la zona baja se inunda. Ha acabado la lluvia ya y todavía sigue cargado. Si viniera una lluvia seguida, ahí ya no tiene nada que hacer. Entonces, lo que nos muestra el modelo es una realidad, ¿no? Que existe a día de hoy y nos lo muestra muy bien. Visualmente, la verdad que el modelo tiene buena visualización. ¿Qué tenemos aquí? Un problema de vertidos también. Entonces, vamos a ver cómo funcionan los vertidos. Cogemos un día de una lluvia, que es unos 70 litros que llovieron en unas 7-8 horas, que causó problemas y contaminó un poco el río. Y, bueno, primero se hace un análisis de la red, un análisis, por ejemplo, de los coliformes, y luego se hace en el modelo en 2 dimensiones, con el caudal aliviado por el alivio, con la carga contaminante que sale por el alivio, con la condición de la marea para ese día y en los caudales que llevaba el río en ese día. Entonces se hace una simulación y se ve cómo ha afectado esa contaminación dentro de la ría. Vemos cómo al principio sale con el río, con su caudal, lo va llevando, ¿no? Pues está bajando la marea y vemos que cuando sube la marea, esa mancha, esa contaminación se dispersa aguas arriba. ¿Cuál es el problema aquí? Que aguas arriba es zona protegida. Entonces, pues, estás viendo cómo la contaminación se está moviendo por zonas que no se tiene que mover. Esto es lo que nos da el programa, que nos da una visualización muy interesante. Entonces, una vez visto esto,
¿qué se hace? Ya tenemos el diagnóstico, pues vamos a hacer unas soluciones al funcionamiento general. Unas soluciones al funcionamiento general es, pues bueno, pues todos los problemas que nos hemos encontrado, vamos a intentar ver cuáles son las soluciones y cuáles son las prioridades, ¿no? Entonces, generamos el escenario actual, que es el que hemos generado para el diagnóstico, y generamos un escenario proyectado con todas las soluciones que hemos ido viendo, que hemos buscado, diferentes escenarios, que se ha consensuado, y se genera un plan director. Se genera un plan director global. Entonces, por ejemplo, aquí, dentro del plan director, había dos problemas principales. Uno, lo que hemos dicho de las inundaciones por la salida de la regata, que es un problema que tienen habitualmente en una zona, en la zona de Dumboa. Y entonces era una cosa que les corría prioridad, que hoy en día ya le están haciendo esta obra porque es una cosa que les corría prioridad. Entonces, bueno, pues se intentan buscar dos emplazamientos para buscar dos tanques de tormenta que puedan mitigar esas inundaciones, ¿no? Y que a su vez esos tanques puedan retener el agua, sacarlos por gravedad y si no pudieran sacarlos y se necesitara más almacenamiento, que bombeen ese agua fuera hasta las regatas. Entonces, todo eso, como hemos hablado antes, se hacen todas las consignas, se hacen todas las soluciones posibles, se van buscando soluciones y al final se implementa, ¿no?, en el modelo y se buscan las soluciones. Y la solución era construir los dos tanques en los emplazamientos que se podía, porque claro, es muy fácil decir, voy a poner un tanque aquí, pero claro, luego hay que hablar con los servicios y decirte, si en esta calle no entra ni un tubo de polietileno de 2 pulgadas, si está todo lleno de servicios. Entonces hay que buscar esos sitios y poder llevarlo luego, ¿no? El agua está ahí. Entonces, bueno, como podemos ver aquí, esta era el escenario actual, ¿no? Toda esa zona se inundaba, no podía salir el agua, había problemas, balsas durante mucho tiempo, ¿no? Y lo que hemos conseguido es, con los dos tanques, minimizar todas esas inundaciones. Todavía queda algún charco por ahí porque la inundación nunca se va a quitar del todo, entonces no sería real, ¿no? Pero esos problemas ya no van a existir. Vale, otra cosa de las que comentábamos en el plan director era todo el tema que tenían de vertidos, ¿no? El diagnóstico hemos visto todo el problema que tenían de vertidos. Entonces, bueno, pues se han buscado diferentes soluciones, cambios en los colectores, tanques de retención y, bueno, estanques. Se ha intentado buscar tampoco un poco soluciones naturales, porque ahora como no se puede tanto hormigón, pero claro, hay soluciones naturales que no te pueden parar una inundación de 2 metros o 3 metros cúbicos por segundo. Es muy fácil poner un jardín, pero lo pasa por encima. Entonces, hay veces que no se puede, más que tirar de hormigón por ahora. Entonces, bueno, como vemos aquí, en el escenario actual teníamos en el primer gráfico todos esos vertidos y con el escenario proyectado la reducción de vertidos. Nunca se va a hacer total, pero hay una reducción de vertidos muy importante. Y conseguimos con esto también que los colectores de llegada a las estaciones de bombeo no sufran las cargas que sufrían, tan continuas y en episodios tan largos, ¿no? Entonces conseguimos minimizar todo eso porque estamos perdiendo la vida útil de esos colectores también. Luego tenían problemas por filtración de agua, de mar, ¿vale? Nivel freático, por esas grietas que se creaban en esos colectores, al coger tanta carga y tan continua, había colectores que estaban hasta 2 y 3 horas en carga. Entonces, esa presión que está ejerciendo deterioraba esos colectores. Aquí podemos ver el resultado final del 2021, ¿no? En el que vemos, bueno, pues los volúmenes, tal, bueno, datos, ¿no? Pero bueno, el dato principal es que los vertidos al medio se reducían entre un 65 y un 80%, que ahí es mucho, y los episodios en un 85 y en un 90%. O sea, con estas obras reducías los episodios de vertidos casi en un 90%, y eso está muy bien. Y la carga a los colectores, pues según en qué colector, desde un 55 hasta un 100% de reducción de episodios y de reducción en el tiempo. Entonces, esto es un par de ejemplos que os hemos puesto de cosas generales de los sitios donde trabajamos, ¿no? De donde hacemos los planes directores y, bueno, como hemos hecho en Soria, en Seseña, en más sitios, ¿no? Y luego están las soluciones al mantenimiento, ¿no? Que aquí pues, también entra, pues, nosotros, por ejemplo, en Donosti, nos llaman porque, oye, que ayer hubo este episodio de lluvias y, jo, es que se ha inundado la calle tal, ¿me lo puedes meter en el modelo a ver si ha sido así, no ha sido así o qué es lo que ha fallado? Bien, cosas del día a día, ¿no? O estamos haciendo una obra no sé dónde y, claro, tiene que estar la gente dentro, hemos tabicado, a ver qué bombeo tenemos que poner para poder hacer un bypass, cositas del día a día, ¿no? Entonces, bueno, vamos a buscar ahora a poner un par de ejemplos, ¿sabes?, también de lo que hemos hecho. Aquí lo que está claro es que al final el cliente final tiene sus estudios propios, ¿no? El cliente final es el que tiene el modelo,
tiene sus estudios propios, que es lo que hemos dicho, sus estudios hidráulicos para sus obras proyectadas que tiene, ¿no?, dentro de su servicio de aguas. Los estudios hidráulicos por afecciones ante episodios excepcionales de qué me ha pasado, estoy haciendo esta obra, cómo podemos cambiar, ¿no?, este tubo, o tengo que meter un tubo por dentro, me puede llevar a residuales, por ejemplo. Y luego están los estudios para externos, ¿no?, que pueden ser instituciones, empresas privadas, particulares, otras ingenierías, ¿no?, que son estudios hidráulicos para obras que estén licitadas, que aunque no sean del servicio, estén licitadas a otro servicio, pero afecten a las redes de saneamiento, como nos ha pasado, por ejemplo, con el metro en Donosti, que cortaba colectores y teníamos que ver qué afección tenían esos colectores al cortarse, ¿no?, y qué soluciones podíamos dar, qué alternativas, y decirles que era mejor, pues fase 1, fase 2, en la fase 1 dejas este colector cerrado, pones un bombeo de 500 litros por segundo por aquí, cosas, ¿no?, que pueden pasar. Y luego otros servicios, por ejemplo, pues de urbanismo, lo que sea, que no pasa por el servicio de aguas y que pueden afectarle, ¿no? Y luego están los estudios hidráulicos de obras que ya están en ejecución y que afectan al servicio de saneamiento. O sea, obras que están en ejecución en algún sitio y dicen, pues están haciendo la obra no sé dónde y nos han roto la tubería. Era una tubería de 800 que pasaba por ahí, ¿qué podemos hacer? Pues todo esto, el modelo, ¿no?, te puede dar todas las soluciones y todas las alternativas que puedas tener. Entonces, como ejemplo, aquí tenemos un ejemplo en la red de Donosti, ¿vale?, la zona de Anoeta, en la que intervienen más de un actor, ¿no? Está, por un lado, el ayuntamiento, que va a generar 7 estanques de retención, ¿no?, en las cuencas altas de la zona de Anoeta, ¿no?, porque ahí se generan regatas naturales que luego van encauzadas dentro de la ciudad. Está un proyecto Green Anoeta de Urban Clima, ¿sabes?, 2050, que es un proyecto en el que se hacen zonas verdes, cubiertas inundables, ¿no?, sistemas urbanos de drenaje sostenible, pues cosas de esas, ¿no?, soluciones basadas en la naturaleza, ¿no?, que están dentro de esto. Y luego está un proyecto nuevo de Lañarbe, ¿no?, que quiere hacer un colector para sacar una parte de esas pluviales directamente hasta el río, sin que pase por toda la ciudad, porque actualmente eso era antiguamente un río que ahora se canaliza y pasa por media ciudad hasta salir al río. Entonces, sacarlo antes. Y todo esto lo podemos ver, porque cada uno lo ha estudiado por su parte, nosotros lo podemos estudiar todos a la vez. Entonces el ayuntamiento nos pide, oye, por favor, ¿me podéis estudiar todo esto? Que mira lo que quieren hacer estos, poneros en contacto con ellos, se van a poner en contacto con vosotros, os van a pasar los datos y los metéis en el modelo, ¿no? Vemos ahora mismo que la zona de Anoeta es una zona muy conflictiva, por lo que hablamos. Llega las regatas, se encauza, baja a mucha velocidad, de repente ya no, pues todo el agua para arriba, ¿no? Son problemas históricos, siempre ha pasado. Y vemos cómo, metiendo los desarrollos que se tienen proyectados, hay un poco de inundación, los colectores entran en carga, pero se minimiza muchísimo todas las afecciones. Aquí tenemos otro ejemplo de casos de mantenimiento y casos prácticos, por ejemplo, en Bilbao, ¿no? En Bilbao, al final, cuando nosotros empezamos a trabajar para el servicio de aguas, llevamos 4 años creo que trabajando con ellos. Anteriormente ya tenían definido un plan director general y bueno, habían estado usando un poco software y tal, pero bueno, tampoco nos pidieron un poco que les ayudáramos para darle rendimiento. Y claro, había un plan general, un plan director, pero muy general. Entonces nadie se atrevía a cometerlo porque tampoco sabía muy bien si eso... Había una inversión muy grande y no... Entonces, hablando con ellos, analizando bien la ciudad, es una ciudad con unas pendientes muy grandes, luego hay llano, tiene una ría, tiene mar... Es muy complicado. Entonces, decidimos separarlo en 29 cuencas y ir generando planes directores de cada cuenca, por prioridades. Porque al final era más fácil poder invertir en pequeñas cuencas que hacer una inversión tan grande para todo que luego tampoco sabías si iba a ser rentable del todo. Entonces, cuando haces en menos proporción, siempre tienes menos posibilidades de fallar. Entonces, por ejemplo, se empezó por la cuenca norte, ¿no? Y bueno, porque era una cuenca, pues eso, en galerías, 3 o 4 galerías principales que recogían todo el agua de mampostería de la antigua, derrumbes, pasaban por debajo de edificios, había que retranquear, cambios de sección, bueno, pues los típicos problemas que cualquiera que sepa lo que es una red de saneamiento se encuentra, ¿no? Una red completamente unitaria, todos se recogían esos colectores, iba el colector principal del consorcio hasta que iba la depuradora. Entonces, generaba muchos problemas de inundación superficial, tanto por atascos como por no tener capacidad, ¿no? Porque era una cuenca con grandes pendientes. Aparte que recoge mucha cuenca hidrológica de arriba, ¿no? Muchas regatas naturales también.
¿no? Que allí las llaman parrillas, que están encauzadas, ¿no? y entran en la red. Entonces se decidió eso, empezar por ella. Se hizo el escenario actual, en el que se ven todos los problemas en esos colectores, ¿no? Por todos los temas de derrumbamientos. Y el escenario proyectado, que era generar colectores nuevos, ¿no? Dejando los actuales solo para fecales y los nuevos para pluviales, y sacarlos directamente a la ría, sin que irían al colector. O sea, diríamos como renaturalizar, ¿no? Esas regatas, sacarlas directamente y perdiendo pues todos los problemas que se generaban al llegar al colector del consorcio, que ya venía en carga porque venía recogiendo todo el agua arriba de la cuenca, claro. No solo recoge eso, ya venía con agua. Entonces, gracias a ello, pues se consiguen un 28% menos del volumen total vertido, ¿no? Se analiza, porque como no entra el colector del consorcio tenía luego los alivios que aliviaban, se reduce un 28% ese volumen total vertido y se reduce un 94% el volumen enviado a la depuradora. Estamos hablando de un 94% del volumen total, ¿no? Que el volumen total de la cuenca en el estado actual eran 638.468 metros cúbicos, ¿no? Y lo estábamos dejando en 38.344, sitios en los que no se podía conectar a la red nueva pluvial que íbamos a generar, entonces tenía que ir por la otra todavía. Claro, estamos hablando de que la reducción en costes de depuración, ¿no? Estábamos hablando de 500.000, ¿no? 500.000 en 2 años, lo hemos pasado a 30.000. Esto sacado de los datos de 0,79 euros que marca EAS más o menos, que vale el metro cúbico de depuración. Estamos hablando de unas cantidades, aparte de los gastos de eficiencia, ¿no? Entonces, la reducción que teníamos también eran las inundaciones, ¿no? El volumen de inundación y el volumen de media de inundación por pozo. Entonces, bueno, luego, una vez que tenemos todo esto, saber otras cosas que se pueden hacer con el modelo, que es el análisis a horizonte, temas de PGU, crecimiento, proyecciones de cambio climático, urbanizaciones nuevas, zonas nuevas que van a entrar en este colector, vamos a ver cómo va a funcionar, ¿no? Hay que hacer un colector nuevo, puede entrar en este, cositas que se pueden hacer con el modelo. Luego todo esto es lo que se tiene que generar para generar un ICM Live. Mucha gente nos dice, yo quiero el ICM Live. Ya, pero es que el ICM Live necesita esto anterior. O sea, no podemos ir a 5.0 sin pasar ni por el 1, ni por el 2, ni por el 3, ni por el 4. ¿No? Entonces, todo esto es lo que te va a llevar aquí. Que esto es lo que está generado y que está funcionando ahora mismo en Bilbao. Que es la red de saneamiento completa funcionando las 24 horas del día. Con los datos actuales y con los datos de proyección y predicción de AEMET. Que te da avisos y te da todo. Hay unos inputs que se meten al modelo, unos niveles de los ríos, todo está controlado, tanto hidrológicos como de cuencas, la previsión de lluvia de radar de AEMET, y todo ello te está generando una simulación cada 6 horas que te está diciendo el estado actual y la predicción que vas a tener las próximas 12 horas. No hacemos predicción a más, porque AEMET te da hasta 72 horas de predicción, pero no son fiables. Es mejor irte a lo corto. Con esto puedes hacer avisos al servicio, 1000 cosas puedes hacer. Pero sin todo lo anterior, esto no es posible. Hay gente que quiere llegar aquí de primeras y luego se queda en un cajón guardado. Por eso os lo quiero explicar bien. Vale, y por último, como todos los días que nos levantamos hoy y te estás desayunando y pones la tele y si no es la inundación en Libia, es aquí en Tarragona y si no es en el otro lado, está todo lleno de inundaciones hoy en día, ¿no? Y creo que vamos a ver más. Y hace 40 años que fueron las inundaciones de Bilbao. Bueno, esto que pasó en Bilbao es lo que está pasando en muchos sitios, va a seguir pasando. Una capa en una altura no caliente, otra altura más fría, se genera ahí y de repente pues un trombón de agua. En Bilbao, por ejemplo, en la Rasquitu se midieron 503 litros por metro cuadrado en 24 horas. Que cualquiera que sepa lo que es un poco medidas, es una barbaridad. Una barbaridad de agua en 24 horas. ¿Qué generó eso? Un caudal circulante por la ría de 3.000 metros cúbicos por segundo, ¿no? Y coincidió con una marea alta. No una marea viva la más alta, pero sí con una marea alta, ¿no? Que lo que condicionó fue una inundación que recreamos en el modelo, que esto se recrea lo que pasó, pero el modelo puede servir para recrear lo que puede pasar. Y es una de las cosas que hay que tener en cuenta. Vemos cómo
La lluvia, el agua empieza a entrar, choca con la marea y se empieza a llenar todo. Y esto es lo que pasó en aquella esta. Bueno, muchas gracias. Espero que no haya sido muy largo. Ya me estaba dando el toque, pero bueno, quería acabar. Gracias.